Estamos aquí otra vez. Espero que en la segunda parte, porque estuvo tan, pero tan interesante este encuentro con el doctor Ricardo Montiel, que bueno, vamos a dar este espacio, abusando un poquito del tiempo de él y de ustedes, para responder todas esas preguntas que seguro están formulando. ¿Ok? Ok, no te veo, creo que te voy Vamos, a escuchar, pero ¿no me ves? no, ¿No me ves? no, te Oh, no. escucho perfecto, Voy a no volver a te veo. salir, voy a volver a salir. Ok, recuerden, queridos amigos, que las comunicaciones y el Internet en Venezuela son un tema, un tema que se hace dificilísimo. Esto es un desafío enorme podernos comunicar y hacer estos live, pero bueno, la verdad que en este caso nos ayudó muchísimo la señal, a pesar de que sí, muchos de ustedes reportaban que estaba intermitente la señal, pero, pero bueno, mayoritariamente se logró escuchar. Hola Margrit, hola madre, qué bueno volverlos a ver en esta segunda parte. Vamos a contestar todas estas preguntas que todos tenemos, ¿no? Todas estas inquietudes, ¿no? Vamos a ver, a esperar que el doctor Ricardo Montiel se conecte nuevamente. Bueno, platicamos y conversamos muchísimo, muy interesante la plática con Ricardo, sobre todo por esa inmadurez que hay cerebralmente en los adolescentes, que se va a ir formando, no sabemos a qué edad, pero a partir de los 20, 21, 25, y que es importantísimo entender eso para buscar las maneras de estar muy, muy pendiente y ser como, fungir como ese alerta, esas antenas como padres o como adultos responsables de nuestros adolescentes, estar muy, muy pendientes de nuestros adolescentes. Vamos a ver, Ricardo. Ok. A ver si lo logramos. A ver, Sí, ahora sí. Dime que sí. está, a ver, porque te escucho, pero no te veo Sí. nuevamente. Todavía no. Oh, ay, qué broma, no puede ser. Ok, déjame, último intento y si no lo hacemos solamente Listo, listo, por audio, sí, en la parte visual. Vamos a perfecto, intentar. perfecto. Ok, ok. Bueno, preguntas que están todas mega interesantes. Vamos a esperar que se conecte nuevamente y a esperar. Si no, entonces las contestamos sin el video. Ojalá que sí se logre, ¿no? Tips para la cuarentena, bien, Adri, sí, sí, eso es algo que tengo como muy, muy pendiente de preguntar al doctor Ricardo. Ok, bueno, vamos a intentarlo. Están pidiendo otra sesión para en una próxima oportunidad. Vamos a proponerlo. A ver qué tal. A ver, Ricardo, ok.
Vamos a esperar que se conecte y esperar que sí venga el video. Sé que estás allí, Ricardo, pero bueno, nuevamente solamente el audio, Sí, no, 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 no tienes video. no No tengo tienes video. video. No. Ok, pero vengan las preguntas porque para que la gente no Ok, se vaya a dormir. listo, listo. Y así me puedo Eh, yo tranquilizar. Así me a ver. ok. Una de las preguntas que, digamos, es un tema bastante complicado, es sobre el aumento del incidente de suicidios en adolescentes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ricardo? Ya va, repíteme la pregunta, disculpa. Ok, el incremento en la incidencia de suicidios en adolescentes. Ok, ok. Oye, em, ese es un tema duro y de hecho, si tuvieras el video, pudieras ver que tengo toda una presentación ahorita justamente de lo que hablamos de los tánatos y la lamentablemente incidencia de suicidios en el adolescente hoy en día que está ya a nivel de un problema de salud pública. ¿Ok? Esto no es nada halagüeño, lamentablemente. Estamos manejando cifras de más del 20-30%, dependiendo del trabajo que estudie, de los adolescentes que de alguna manera se están involucrando en acciones de autolesión o de incluso muerte que se las han causado ellos mismos, ¿no? Entonces, sí, había un aumento, el aumento ha sido prácticamente, casi pentuplicado la cantidad de adolescentes que se están suicidando últimamente o que han cometido suicidios. Por supuesto, hay un acuerdo no necesariamente formal, pero sí tácito entre los medios de comunicación y la comunidad donde no se vocean, no se publicitan los casos de suicidio por varias razones. Una, porque de repente introduces una idea que posiblemente en un momento determinado el adolescente puede ser que no haya considerado y tomando en cuenta todo lo que hablamos hace un momento del tánatos altos que tenemos, etcétera, lo último que queremos es pasarle una manito o abrir ese archivo para que lo considere. Porque además, la otra cosa que es realmente complicada y nada agradable es que hay cientos de miles de páginas en las redes que te facilitan el suicidio, ¿ok? De forma voluntaria o de forma incluso involuntaria a través de retos, ¿ok? Pero si hay, o sea, tú puedes meter en muchas páginas, no lo hagas por favor, pero pasa, y vas a hacer esto y esto para que no se den cuenta, vas a tomar esto y vas a guardar esto de esta manera para que lo puedas utilizar en el momento que vayas a hacerlo, vas a escribir una carta con esto y esto y lo otro. Entonces sí, últimamente ese acuerdo tácito que había está siendo corrompido por las redes porque las redes están facilitando este tipo de conductas de riesgo, de altísimo riesgo en nuestros adolescentes. Entonces, si hablamos de que el adolescente piensa qué pasaría con el mundo si ya no estuviera, ¿sabes qué? Chévere, eso lo puede ocurrir, ni es normal hasta cierto punto, pero no lo debemos dejar pasar. Si es algo que cambia radicalmente la conducta del adolescente y está más aislado de lo normal, ha dejado de disfrutar de las cosas que antes estaba disfrutando, se comienza a cambiar sus hábitos alimenticios o de sueño, evidentemente algo está pasando, interven. Si yo soy un adulto supervisorio que está muy pendiente, no se me va a pasar rápidamente esto. Al contrario, me voy a dar cuenta de inmediato que algo no está bien y voy a buscar ayuda porque justamente es lo que necesito en ese momento. Pero sí, hay una altísima incidencia en este momento, tanto así que es un problema de salud pública en muchos países, incluyendo el nuestro, by the way. ¿Okay? Estamos en una lista Wow. terriblemente Y mala algo, de eso. sí, y algo que está pasando, por lo menos aquí en México, es que está disminuyendo las edades en cuando en que se está intentando el suicidio. Claro, es lo que te digo. Hay una cosa que es el suicidio que de alguna manera está siendo buscado voluntariamente y es el que te comenté, que tiene todo un proceso que está buscando ese objetivo. Y el otro es el adolescente que está incurriendo en actividades de riesgo, tipo escalar o pasarse de un balcón al otro del edificio, de una ventana a la otra, o está manejando o está conduciendo bajo el efecto del alcohol, etcétera, etcétera.
y de repente pensamos que es un suicidio, pero quizás no lo fue tanto, es que el tánatos alto y la capacidad de no tomar en cuenta los riesgos facilitaron un accidente que fue finalmente mortal. Entonces sí, la combinación de cosas hace que esto sea un problema, como te dije, de salud pública y que se está evaluando seriamente. De hecho, en las personas que trabajamos con adolescentes, de rutina, de una forma o de otra, siempre indagamos desde la primera consulta si existe alguna señal, algún síntoma, así sea pequeño. Incluso estamos enseñando a los pediatras que tratan más chiquiticos incluso para que sepan detectar algo muy tempranamente y puedan referir a tiempo y buscar la ayuda que necesitan en un momento determinado. Ok, ok. Wow, bueno, sí es un tema que por supuesto que requiere, que es muy largo y complicado de tocar, ¿no? Otra de las preguntas, tú comentabas esta oportunidad de conversar en en el carro sobre algún tema y que ellos escucharan. ¿Qué pasa cuando hay muchos padres en esta migración que tenemos los venezolanos, que el padre vive lejos de donde está el niño, ¿no? Y una de las preguntas era muy enfocada en eso, cómo tener esas conversaciones eh, sensibles, llámese sexo, drogas, notas, calificaciones, eh, a distancia. Mira, por supuesto que no es sencillo, pero afortunadamente no es imposible. ¿Ok? Mm, Implica un poquito más de preparación de parte de los adultos significativos, le hace que entonces casi que tenemos que tener un script y un guión perfectamente establecido y cuál va a ser el instrumento que vamos a utilizar como momento educable. Y entonces vamos a hacerlo, incluso puede ser tan, eh, vamos a llamarlo, tramposito como papá y mamá, sabiendo que mi hijo va a estar en el Zoom de mi papá y de mi mamá hablando y él está oyendo en el cuarto al lado y yo lo tengo lo suficientemente alto para que él oiga. ¿Ok? O de ujú, repente podemos decir que vamos a, oye, vi una serie chéverísima, ¿por qué no la vemos juntos? No la tenemos que ver al mismo tiempo a través del celular, el Zoom, pero la vemos y comentamos esto la semana que viene. O mañana la ujú, comentamos, a ver qué te pareció. Este, o una cosa, leíste sobre tal cosa de una persona adolescente que hizo tal o tal cuestión, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas tú de esto? Es importante que siempre hagamos, si no es tan fácil el hacerlo indirectamente por las razones geográficas que nos limitan, entonces a ujú, veces hay que hacer preguntas abiertas, nunca preguntas cerradas de ¿cómo estás tú? Bien. ujú. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Comiste? Cuéntame. Y el día de Ujú, hoy, sí. No, siempre son preguntas abiertas que ameriten algún tipo de elaboración y ahí está otra vez el proceso de que yo tengo que estar pendiente de qué le gusta a mi hijo, qué le gusta a mi hija, a ver, o sea, qué está haciendo. Es artista y le gusta la música, ¿sabes qué? Te vas a tener que empapar de todo lo que le gusta de la música y qué compusiste y qué hiciste y acabo de ir ver un instrumento buenísimo que lo venden en tal parte, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces tenemos una conversación en Zoom pero específicamente orientada a lo que le va a gustar a mi hija, no lo que a mí me interesa, ¿ok? ujú, ujú. Sino a mi hija, incluso, oye, me has hecho mucha falta y yo no sé si te pasa igual, pero yo estoy soñando mucho contigo tengo que decirte que yo de vez en cuando puedo llorar. Los adolescentes adoran que sus adultos significativos manifiesten sus emociones, no las malas, violentas, sino las otras emociones más sensibles y bonitas. Eso les encanta y los llena mucho saber que mi papá, mi mamá, mi papá o adultos significativos en general son seres humanos y no son dioses del Olimpo. Ahí Entonces, le estamos igual que enseñando a los seres humanos, exactamente, y estamos exacto, validando, ¿no? Porque ocurre las muchísimo emociones. que no llores, tienes que ser fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como pretender que actúen como robots. Sí. No, validar sus emociones en todo momento. Y ahí es quizás es Ujú. donde tú haces una pregunta abierta de una cosa que puede ser un tema quizás no tan sensitivo inicialmente, y si poco a poco tú ves que el adolescente se va abriendo, tú puedes entrar poco a poco en el tema, es otra forma de hacer el momento educable, a través de Oh, una cosa que pudiera ser poco, quizás hasta superficial,
y dependiendo de lo que estemos hablando, yo puedo empezar a entrar en el tema más sensible poco a poco, gracias a que ya tuve la entrada. Ya me dieron la apertura Ujú, emocionalmente hablando, intelectualmente hablando. Pero tengo que ser lo ujú, suficientemente, tengo que hacer el esfuerzo necesario, tengo que ponerle el trabajo que amerita para que esto sea, no es tan sencillo muchas veces. Y quizás el hecho de que yo lo haga no todo el tiempo, porque si hay unas conversaciones muy superficiales de hola, ¿cómo estás? Buenas noches, hasta mañana. Pero hay otras conversaciones que pueden ser un poquito más largas que las podemos como que programar para ciertos momentos de la semana que sea propicio. ¿Okay? Incluso puede ser todo un el evento. momento adecuado. Ujú, el momento adecuado es fundamental. Sí, sí, eso es. Ujú, ujú. Preguntan, ¿cómo saber qué podemos decir y qué no sobre el sexo a nuestros adolescentes? Hablando de temas sensibles. Bueno, pero imagínate tú que tu adolescente, porque yo eso se lo hago a los míos, a los adolescentes que pasan por nosotros, yo les enseño a que vayan a la casa y le pregunten a su mamá, mamá, mi papá fue tu primer y único novio. Y le vean a los ojos directamente para ver el patatús que le va a dar a esa señora, ¿ok? Y que va a llamar a la ambulancia al 911 inmediatamente, ¿ok? O te va a un cachetón porque de repente tu mamá no lo va a tolerar del todo. Entonces, claro, el tema sensible de la sexualidad, yo definitivamente prefiero utilizar el momento educable indirectamente, ¿ok? No tenemos Mm, la conversación del sexo. Vamos a hablar, mi amor, sobre el sexo. ¿Sabes qué, qué quieres saber tú, papá? Porque yo lo sé todo. ¿Ok? Y probablemente es ujú, cierto. Tengo muchísima información que las redes me han dado, no estoy diciendo que sea la mejor, lamentablemente muchas veces es más bizarra de lo que yo quisiera y más inadecuada de lo que todos esperaríamos tener y no se parece mucho a la que yo quisiera que me tuviera mi hija, por eso es que de vez en cuando tengo que atreverme a incluso expresar mis emociones de vez en cuando en esa área. ¿Okay? De repente, oye, mira, cuando si me hacen esa pregunta de, ¿y este fue tu primer novio, mamá? ¿Y por qué tú quieres saber eso, mi amor? Qué linda, qué interesante que tú quieras saber de eso. ¿Por qué te llama la atención eso? Yo te lo puedo decir, mm, pero ¿por qué tú quieres saber eso? Bueno, porque sí, no, pero tiene que haber alguna razón para que tú me quieras preguntar eso. ¿Será que hay alguna persona que te interesa y tú por la edad estás pensando en ese tipo de cosas? Porque yo encantado de la vida te puedo decir todo lo que tú quieras. Y ahí es donde yo puedo entrar como adulto significativo a hablar de lo que ellos quieren, que no es el procedimiento de cómo se mete el bloque A en el hueco B, ¿okay? Porque ujú, eso sí lo saben más o menos bien, sino lo que quieren saber sí, es lo que se siente en el pecho y en la cabeza. ¿Cómo ujú, se maneja eso? ¿Cómo son las sensaciones? Y no solamente de placer sexual, ojo, que también es importante, sino desde el punto de vista de mis emociones como ser humano en una interacción de intimidad sexual con otra persona. Entonces, mm, eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. ¿Y quién mejor que papá, mamá o adulto significativo como debe ser para darme el mensaje que yo debo tener y empoderarme en mi área sexual? Ahora, ojo, es importante que yo, como adulto significativo que está transmitiendo esta información, evalúe claramente qué es lo que yo siento en cuanto a mi propia sexualidad y cuál es el mensaje mm. que yo quiero dar. ¿Ok? Porque si no es así, me puedo meter en un lago o en un pantano que posiblemente no pueda salirme y Y puedo lo vas perder a incluso la confundir, posibilidad de comunicarme. ajá, lo vas a Exacto. confundir a veces. Entonces, y cuando no sepas algo, sabes que, oye, mi amor, qué chévere que me preguntaste eso, yo no conozco ese término, o mira, de verdad que no tengo esa información, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con Gaby que nos pueda ayudar, o con el doctor Montiel, o con el profesor tal de biología, o con quien sea, para que nos oriente, o nos metemos en internet tú y yo y buscamos algo, para que nos Y así orienten en eso y de aprendemos. repente aprendemos los dos, aprendemos Ujú, juntos. ¿Ok? Eso ujú, les parece fantástico. ujú, ujú. Y hay que involucrarse, definitivamente, involucrarse en sus gustos, en sus deportes o en la música, en lo que ellos, cuáles son sus intereses y entonces buscar de esa manera puntos en común, ¿no? Exactamente. Bueno, Ricardo, hay muchas preguntas, pero yo no quiero abusar de tu tiempo. Sí quiero hacerte una última pregunta que han hecho muchísimas veces, y es este momento que estamos viviendo. En esta pandemia, bueno, han habido muchos cambios, muchos retos. Cuando estábamos en casa unas cuantas horas juntos, ahora estamos 24/7
en espacios a veces relativamente pequeños. La convivencia resulta ser un reto, ¿no? Y sin duda. además se han perdido muchas cosas, habían proyectos, se ha perdido esa parte de socializar con sus amigos, por ejemplo, que es parte fundamental de la adolescencia. Muchos han perdido, digamos, los planes, habían planes de graduación, ya no, muchas personas no, No los muchos tuvimos. Ujú. adolescentes no han tenido su acto de graduación, que lo venían planificando casi que desde que entraron a secundaria, ¿no? Pero Entonces, exacto, imagínate qué importante puede ser eso. Imagínate por un ujú, momento, ponte en los zapatos de un adolescente, vamos a hacer empatía con él y entender lo que ujú, significa que yo no tuve el acto conclusivo de todo un esfuerzo de estudio, de lágrimas, de sangre, de toda la casa, inclusive, además del mío, y no tengo un acto conclusivo de eso, sino a través de, es así como que hizo es anticlimático prácticamente, porque no tuve el gran acto ni todas las fiestas, nosotros hacemos en Venezuela las caravanas, es todo un proceso gigantesco que se vive prácticamente todo el último mes de graduación y no tienes eso. Entonces, es ujú, complicado. La cuarentena ha sido un reto, y quiero llamarlo así, un reto interesante para la resiliencia de la familia y del adolescente. ¿Ok? Y ujú, cuando hablo de resiliencia, estoy buscando lo que hemos hablado todo el tiempo. ¿Qué cosas puedo hacer yo para reforzar los factores de protección para que mi hijo o mi hija adolescente de alguna manera nos sobrepongamos juntos a toda esta situación? Entonces, mira, una de las cosas que no podemos dejar de un lado es tener unos horarios. Tener un horario nuevamente negociado. El horario de comer, que comeremos en familia, etcétera. Cada quien establecerá cómo se hace, cada quien tiene su rutina y su proceso cultural que corresponda, pero establecerlo con horarios que sean relativamente fijos para entonces tener expectativas. Para tal hora sé que voy a hacer tal cosa, después del horario de comida tengo el horario de entretenimiento, después tengo el horario de actividad laboral, profesional o académica, y además tengo un horario que tiene que ver con, además, por supuesto, compartimiento y un horario de privacidad, un horario para mí. Y todos estos horarios son flexibles en el sentido de que se ganan o se pierden porque son privilegios que se han negociado. ¿Okay? Al igual que puede ser el sueño, el horario del sueño. Con el sueño yo entiendo, aquí hay una pregunta de que cómo hago con el sueño de los chamos que no se quieren acostar temprano. ujú, ujú, Yo utilizo dos herramientas que son importantes. Por supuesto, la negociación con ellos, donde yo digo, mira, tú necesitas, amerita tu proceso de desarrollo y crecimiento, una cosa que se llama el ritmo circadiano, que es el ritmo día-noche, que si no ujú. tienes las hormonas correspondientes a ese ritmo circadiano o las pierdes porque lo estás cambiando, entonces de repente no vas a tener el desarrollo y el crecimiento necesario. ¿Qué significa esto? Que si en vez de dormir 8 o 10 horas, 8 me parece más que bien para un adolescente, de repente en ese pico de velocidad de crecimiento que hablamos antes, que ibas a crecer un centímetro por mes, le hace 10 a 12 centímetros por año, vas a crecer 5. Y entonces Ujú. tu talla, que iba a ser la talla de papá más alta, va a ser la talla de mamá más baja. Eso es un estimulante muy interesante para considerar el sueño. Definitivamente, ¿Okay? Si, sí. si eso no es Porque además, suficiente, pues mira, hay arreglos. Ajá. sí, no, quería comentar de que está demostrado que esta luz azul que emite todos los teléfonos y todo eso tienen una influencia directa Las pantallas con la producción de inteligentes, sí. melatonina y por supuesto que entonces el sueño no es ni el largo que debería ser, las horas que debería ser, ni lo reparador que debería ser, ¿no? Sí, exactamente, eso es así. Eso se ha estudiado. La Sociedad Americana de Pediatría sacó un comunicado hace menos de un año donde hablaba del efecto inhibidor de parte del proceso de la pituitaria, de la hipófisis, a través de el resplandor de las pantallas 4D o HD, etcétera, etcétera, de alta definición. Entonces sí, entonces la otra cosa que recomiendo es, nuevamente, hay unas reglas en la casa. Tú tienes que levantarte a esta hora para comer y para hacer tus cosas significa que te tienes que acostar a esta hora para cumplir con las 8 horas. Es posible que si se cumplieron las reglas adecuadamente ya se pueden negociar para que algunos días se puedan modificar, pero que la mayor parte de la semana se cumplan con estas reglas. Si todavía no estamos muy de acuerdo, la última vez que yo revisé,
yo pago las cuentas en mi casa, entonces internet se apaga y y regresamos a la edad de piedra si no, si no asumimos las reglas que establecimos claramente, ¿ok? Y tu teléfono pasa a ser un pisapapeles bonito. O quién sabe qué fotos para ver lo que tengan allí guardado, pero Exacto, para cero comunicación para exacto, afuera. exacto. Sí. Mira, preguntan que si hace sesiones a adolescentes vía Zoom. Sí, sí, hacemos sesiones por esta vía. Ok, Si quieres me contactas por el Instagram, que está por allí, es Montiel 7924 y hacemos la logística de cómo manejar. ok. Bueno, estructura en esta pandemia, bueno, me encantó el término que usaste de familia resiliente, porque son retos, son situaciones desafiantes para todos, definitivamente. Y entonces, si en la medida que como familia podamos desarrollar esa característica de resiliencia, de superar esto y además salir fortalecidos, yo creo que es una transformamos este momento que es difícil en una mega oportunidad para crecer Oh, todos. yo quiero que ese sea el mensaje final. Lejos de ser una Ujú. tragedia, que no vamos a mentir, lo es, pero vamos a transformarlo en algo que puede ser importantísimo para el crecimiento personal de todos los miembros de la familia. Así es. Así es. Bueno, Ricardo, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco. Ya hay mucha gente diciendo que tenemos que hacer otro encuentro, lo vamos a cuadrar para hablar temas Cuando quiera. específicos que se nos quedaron allí, aquí en el tintero, muchos temas, pero bueno, eso lo iremos tratando más adelante. Te agradezco infinitamente Tranquila. tu tiempo y tu claridad en explicar todo. Y bueno, gracias a todos los amigos que se conectaron y nos vemos prontísimo. Gracias, Seguro Ricardo. que sí. Chao, Gaby, muchas Un, gracias. un abrazo y un beso enorme. Grandísimo, gracias, igual. Gracias.